Bueno, vamos a otro tipo de validación que en este caso sería la validación de la estructura interna, de cómo las variables se agrupan entre sí. Y no tendríamos que depender, o no vamos a depender de una escala externa, sino que va a ser un análisis propio de la escala. También, bueno, se utilizan procedimientos que lo que hacen es reducir el número de dimensiones. Entonces tenemos nuestros datos aquí. Nos vamos a ir a factor. Y ahora tenemos tres opciones. Análisis de componentes principales, análisis exploratorio y análisis confirmatorio. Este lo vamos a dejar porque esto ya requeriría que la matriz tengamos que separarla en dos grupos. Entonces vamos a quedarnos principalmente con esto, que es lo más habitual. La diferencia entre uno y otro a nivel analítico es importante. Los principios son distintos, pero a nivel práctico es lo siguiente. Utilizaré el análisis de componentes principales si no tengo ninguna idea previa de cómo pueden estar organizadas las variables. Entonces, cuando no tengo ni idea, no existe teoría previa, me encuentro ante la nada absoluta, análisis de componentes principales. Cuando ya tengo una idea de cómo puede funcionar, de cuánto puede ser el número de factores, hay estudios al respecto, entonces utilizaré un análisis factorial exploratorio. Vamos a empezar por el primero. No obstante, se pueden hacer los dos, ¿vale? Aunque el resultado a veces puede cambiar un poco, suele coincidir, pero porque el cálculo se basa es distinto. Vamos, esa es la base principal. Pero el componente principal nos permite identificar una estructura sin tener ningún tipo de supuesto previo, de idea previa. Entonces tenemos aquí las variables nuestras de la escala, las pasamos aquí. Podemos hacer el número de componentes, o sea, cuántos componentes. El componente significa básicamente la idea tanto del factorial exploratorio como la del componentes principales es ver si nosotros podemos reducir el número de preguntas que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Valorando si las preguntas se pueden agrupar. Entonces la idea es ver si las respuestas a las preguntas, evidentemente, los datos de las preguntas se agrupan de tal manera que yo puedo sospechar o estimar o suponer que hay realmente, debajo de esas 31 preguntas que tenemos, si hay realmente 31 dimensiones o hay menos dimensiones. Es decir, si yo estoy preguntando sobre menos cosas, no tengo 31 preguntas independientes, sino que realmente tengo 4 o 5 preguntas que bien hechas me darían toda la información que me dan esas 31. Entonces, el número de componentes, es decir, el número de preguntas ocultas de esas características, estructuras o dimensiones ocultas, puedo intentar estimarlas por diferentes procedimientos. Uno de ellos es análisis paralelo y otro es a partir de los autovalores. Tradicionalmente, y por asequibilidad en los programas informáticos, se ha utilizado el número de autovalores y se ha establecido como límite el 1, es decir, nos vamos a utilizar el 1 como criterio para quedarnos o no quedarnos con el número de autovalores. El autovalor lo calcula el propio software, no hace falta que lo hagamos nosotros. También podemos indicar el número de componentes, es decir, yo quiero saber cómo es la estructura con 3 componentes y cómo se organizarían las preguntas, o con 2 componentes, con 5. Pero claro, eso ya entraría dentro del análisis más no exploratorio, sino dentro de un análisis donde yo ya tengo una cierta idea. Entonces lo vamos a hacer como siempre se ha hecho, como habitualmente se ha hecho, que es a partir de los autovalores. Bueno, y resulta que ya tengo el resultado aquí. Me dice el análisis de componentes principales que hay 6 componentes. Y aquí me da unos valores que se llaman de unicidad. Bueno, ahí ahora mismo no tenemos por qué saberlo. Me dice además que se ha aplicado una rotación por el procedimiento PROMAX. Bueno, eso ahora mismo no hace falta tenerlo en cuenta. Pero nos da 6 componentes. Y me dice que la pregunta 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 tienen algo que ver. Es decir, son preguntas que parecen que preguntan lo mismo. La 1, 10 y 11, junto con la 2, con la 3,
con la 6 y con la 8, parece que preguntan cosas muy similares. Es decir, lo que me hace es agruparme preguntas que parecen tener algún tipo de vinculación. Como veis aquí se quedan huecos. Aquí hay huecos, por ejemplo la variable 14 no parece que no se asocia con ningún componente. Bien, y después me da un modelo aquí de un valor de bondad, si es bueno o no es bueno. Vamos a ver, aquí me he hecho una rotación, no me he dado cuenta que estaba elegido, aquí me he hecho una rotación Promax, esta la vamos a quitar, vamos a hacer una rotación, vamos a no hacer ninguna rotación. Al no hacer ninguna rotación, esto ha cambiado. Me vuelve a asociar las preguntas, pero me las presenta un poquito distintas. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa de análisis de componentes principales? Me identifica posibles componentes subyacentes que me dan la misma información que me dan las 31 preguntas. Y para eso lo que hace es agrupar las preguntas según lo que parece que tienen, según parece que están vinculadas entre sí. Y la rotación es una forma de presentar la matriz. Si yo no presento, si yo le digo que no me haga ninguna rotación, como en este caso, aunque está seleccionado ortogonal, aquí pone ninguna. Esto es lo que se me presenta, este es el resultado. Si yo soy capaz de entender qué es el componente 1 mirando qué preguntan la 1, la 10, la 11, la 2, la 22, 23, 24, la 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, si yo entiendo que todas esas preguntas hacen relación a cuánto me gustan los vehículos de alta gama, pues ya está, el componente 1 es vehículos de alta gama. Si las preguntas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 entiendo que son preguntas que hablan de la tecnología, pues el componente 2 es tecnológico. Es decir, lo que me va haciendo es agruparme las preguntas por vinculación. Empezando por las primeros componentes que tienen más saturación y las últimas siempre suelen tener menos saturación. A veces esto no queda claro. Esta estructura no se entiende. Es decir, el P1, esta pregunta puede ser sobre coches, pero el siguiente sobre tecnología y la siguiente sobre educación. Entonces, a veces eso no se entiende, no lo entendemos. Es entonces cuando empezamos a jugar con las rotaciones. Normalmente empezamos por las ortogonales. Y una muy frecuente es la rotación Varimax. ¿Veis cómo ha cambiado? Podemos también ver la Quartimax. Y vuelve a cambiar. Es decir, vamos jugando con las rotaciones hasta que encontremos una asociación donde sea fácil de entender lo que nos quiere decir. Equamax. Varimin. Aquí me dice que no hay nada. Si todos los valores tienen muy poca relación. Si nos aparecen en esta matriz, aparecen datos raros como negaciones y demás, entonces habría que plantearse una rotación de este tipo, oblicua. Pero en principio las ortogonales suelen funcionar bastante bien y la Varimax suele maximizar el peso de cada variable en los componentes y agruparlos de forma normalmente satisfactoria. Bueno, pues entonces ya tendríamos la estructura aquí. El componente 1 sería lo que me quieren decir la 1, la 10, la 11, la 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. El componente 2, lo que me quieren decir estas de aquí, así hasta el componente 6. Como habéis visto, el número de componentes sigue igual, ¿vale? Eso no cambia. Aunque yo quite las rotaciones, eso no cambia porque el número de componentes me lo ha averiguado aquí, no aquí. Bueno, y aquí tengo una serie de opciones sobre qué es lo que me quiere que me haga. Pues mirad, con esto puedo decir que me ponga todos los valores, porque los ítems saturan en todos los componentes, solo que yo los pequeños, los que son de muy baja puntuación, no lo voy a tener en cuenta. La puntuación máxima, por cierto, es 1 y la mínima es -1. Entonces, normalmente se dice que aquellos valores que son inferiores a 0,4 pues son despreciables y no se tienen en cuenta. Por eso, al ponerlo en 0,4 van a desaparecer todos los valores menores de 0,4. Puedo incluir el script plot, que es otra forma de identificar el número de componentes.
y aparece aquí. El número de componentes, esta línea de que aparece aquí, esta línea, esta raya, es el autovalor. Es 1, lo hemos fijado en 1. Entonces, ¿con cuántos componentes se ha quedado el programa? Con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, con todos los que superan el autovalor 1 y ha rechazado todo el resto. Entonces este scriptplot me pone gráficamente cómo hemos seleccionado. También hay otro criterio que es seleccionar el número de factores que coinciden con los simulados o que empiezan a la curva. Aquí vemos que hay una curva, o sea, que baja la puntuación, la raya, la gráfica va bajando y de repente hace un codo. Bueno, pues donde se produce ese codo también suele tomarse como criterio de corte. En ese caso, si tuviésemos ese criterio de corte, tendríamos 1, 2, 3, 4 y el 5 pues ya sería el corte, ¿no? Eso lo fijaríamos entonces aquí. Número de componentes, 5. Pero estaremos haciéndolo según un criterio visual. Y bueno, en principio el programa podemos incluir la tabla de correlaciones, o una cosa muy curiosa que hace, vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a dejar en otros valores. Una cosa curiosa que hace este software y que no suele hacerlo para el análisis de componentes principales es el diagrama de vías, que es esto. Me dibuja las 6 componentes y la asociación con cada uno de las variables, poniendo más gordito los que tienen más relación y en rojo los que son negativos. ¿Vale? He dicho antes que podemos utilizar un oblimin o un oblicuo cuando son negativos. Aquí vemos que ya aparecen lo que serían relaciones entre los mismos componentes, covarianzas. Se complica un poco. Vale, vemos que la estructura va cambiando un poco, pero el número de componentes sigue siendo el mismo. Por regla general, si no hay ningún tipo de cosa extraña, normalmente se utiliza el ortogonal con Varimax. Esto lo quitamos. Y ya tenemos aquí. Bueno, y esto me indica que el modelo tiene un valor de 690. Este valor de chi cuadrado no se compara con nada. Se podría hacer una proporción de chi cuadrado con grado de libertad, pero bueno, en principio no hace falta. Y lo que se me dice el P es que el modelo sí es significativo, es decir, que el modelo va explicando cosas. Esto con relación al análisis de componentes principales. Pero podemos hacer un análisis factorial exploratorio, que es cuando yo ya tengo una ligera idea de cómo pueden ir las cosas. Si os dais cuenta, el interfaz es muy parecido. De hecho, nosotros elegiríamos los ítems, lo pasaríamos aquí y haríamos exactamente igual. O por paralelos o por autovalores. Aquí tenemos que elegir el autovalor. No viene por defecto. Y aquí, igual que antes, vamos a hacer ortogonal con nada. Ya aparece aquí el gráfico. Me aparece aquí la matriz. Bien, en este caso identifica que hay 3 factores. También es significativo. Estos 3 factores, si se pueden interpretar, pues perfecto, se queda ahí. Y si no, haríamos un ortogonal. Y ahora, para opción de salida, pues igual 0,4. Tenemos también la posibilidad de hacer la correlación entre factores, los índices de ajuste adicional que antes no se hacían, el path diagram y el script plot, que es exactamente igual que antes. Los ajustes adicionales también que lo hagamos, porque esto nos va a decir el RENSEA, por ejemplo, mientras más bajo mejor. El TLI y el BIC nos va a permitir compararlo con otros modelos que hagamos. Y bueno, en el caso de que no tengamos, de que esto no sea interpretable, podemos hacer siempre una rotación. Veis que cambian un poquito los números, pero parece que no es muy importante el cambio en cantidad de variables, ¿no?
más o menos permanece. Hay aquí dos variables que danzan de un sitio a otro. Bueno, pues nos quedaríamos con la que mejor se puede explicar. Y ahora, aquí sí es necesario, sí sería recomendable hacer la correlación entre factores. Porque si yo hago la correlación entre factores, veis 1 factor, 2 factores, 3 factores, me va a indicar hasta qué punto los factores son independientes o no son independientes. Si son independientes, quiere decir que la escala mide varias cosas. Y si están relacionadas, quiere decir que la escala mide a lo mejor lo mismo y yo no lo estoy haciendo demasiado bien para separar adecuadamente los factores. Es decir, habría colinealidad entre uno y otro. Esto me afecta en función de lo que yo esté investigando. Hay veces que me interesa que una escala, aunque identifique componentes o factores, esos factores estén vinculados entre sí, y otras veces en que no. Sobre todo cuando voy a buscar una causalidad. Entonces aquí vemos que la correlación que existe es muy baja. La correlación entre factor 2 y factor 1 es de 0,004, básicamente prácticamente inexistente. La del factor 3 prácticamente inexistente, y la del factor 2 con el 3 0,028, que es muy baja. Bueno, pues entonces aquí tendríamos básicamente la estructura de la validez estructural de nuestra escala.